Bendiciones hermosas, Dios te bendiga. Seguimos, amadas, con este audio donde sacamos lo mejor, ¿verdad? El mejor provecho de lectura de este libro maravilloso, Una mujer del reino, donde estamos aprendiendo a aceptar nuestro propósito, aceptar también nuestro poder y las posibilidades que Dios nos da a través de cada lección, de cada devocional y sobre todo de cada lectura, el cual mi trabajo es sacar lo mejor para podértelo compartir con todo nuestro amor. Y hoy estaremos hablando en este capítulo 8, la oración de la fe de una mujer del reino. Cuenta la historia que había una maravillosa anciana cristiana. Prácticamente no tenía dinero y vivía en una casa en ruinas, pero siempre estaba alabando al Señor. El único problema que tenía era con el hombre que vivía en la casa de al lado. Él siempre trataba de demostrarle que Dios no existía. Un día, mientras el anciano caminaba junto a su casa, observó a la mujer a través de una ventana abierta. Estaba arrodillada, orando, así que él se deslizó silenciosamente junto a la ventana para escuchar. Ella oraba: Señor, tú siempre me has dado lo que necesitaba. Ahora sabes que no tengo nada de dinero, que me quedé completamente sin provisiones y que no recibiré otro pago hasta dentro de una semana. Hizo una pausa y entonces continuó: Señor, de alguna manera puedes conseguirme algunos comestibles. El hombre había escuchado todo lo que necesitaba. Se alejó de la ventana en puntas de pie y se fue deprisa al almacén. Compró leche, pan, embutidos. Regresó a la casa de la mujer cargando los comestibles. Puso la bolsa al lado de la puerta, tocó el timbre y se escondió junto a la casa. Podrás imaginarte cómo reaccionó la mujer al ver la bolsa de provisiones. Levantó las manos hacia el cielo y comenzó a alabar al Señor. Gracias, Jesús, gritó. Yo no tenía comida y tú me proporcionaste las provisiones. Llegando ese momento, el anciano saltó de su lugar y dijo: Ahora sí que la atrapé. Ella estaba demasiado ocupada gritando gracias a Jesús como para prestarle atención, pero él siguió. Le dije que Dios no existía. No fue Jesús quien le dio esos alimentos, fui yo. Ah, no, respondió la mujer. Jesús me dio estas provisiones e hizo que el diablo las pagara. ¡Wow! ¡Qué buena respuesta! La oración es una herramienta poderosa en las manos de una mujer del reino. Dios puede utilizar hasta los injustos para contestar las oraciones de los suyos. Dios suele actuar a través de las personas, aún de las personas que menos sospecharías. Lo hace con una colaboración de la raza humana y lo hace en respuesta a nuestras oraciones. Cuando Jesús eligió a quién usar como uno de los mejores ejemplos de oración, eligió a una mujer. Resaltó la tenacidad y la fuerza de esta mujer en particular como un objetivo al que todos nosotros, hombres y mujeres, debemos apuntar en nuestra relación con Dios. Ella entendió el poder de la perseverancia, entendió que a veces la vida es injusta y que su voz tal vez no fuera escuchada, reconocida o valorada, pero que tenía derechos legítimos que la autorización o la autorizan a recibir más de lo que estaba recibiendo. Basándose solamente en esos derechos, encontró el valor para seguir exigiendo lo que era suyo. Lucas enuncia de antemano
la premisa de la parábola que Jesús contó sobre esta mujer. Al comienzo de la historia dice, Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Lucas 18:1. Jesús se refería a renunciar o a tirar la toalla, como en los momentos cuando sientes que ya no puedes aguantar más o que tus oraciones no logran lo que tú piensas que deberías lograr. Jesús quería que cada uno de nosotros recordara el poder que hay por medio de la correcta clase de perseverancia. La parábola se refiere a estos momentos en los que sinceramente no sabes cuánto tiempo más podrás soportar la situación que te rodea. Muchas veces las personas se desmayan cuando no pueden respirar hondo o no consiguen llevar suficiente oxígeno a sus pulmones. Desde jóvenes he luchado o han luchado contra el asma. Mi padre me llevaba a la sala de emergencia cuando me daba un ataque. Como probablemente sepas si tienes asma, cuando te da un ataque sientes que te falta el aire, lo que normalmente es el acto del subconsciente de respirar pasa a un primer plano en tu mente. Respirar se convierte en una actividad deliberada. Lo mismo es válido para la oración. Cuando las cosas no van bien en la vida, hacemos una oración cada tanto sin prestarle demasiada atención. Pero cuando enfrentamos luchas o dificultades, ellas intensifican la intencionalidad de nuestra vida de oración. Cuando transcurre el tiempo y no vemos mejoras, es fácil pensar que nuestra oración no cambia nada, así que dejamos de orar o nos damos por vencidos. Sin embargo, el ejemplo que podemos hacer o el ejemplo que nosotros podemos manifestar es que seguramente nosotros vamos a actuar de una manera especial confiando que nuestro Padre va a escuchar esta oración que sin duda alguna va a hacer grandes cosas en nuestra vida porque estamos probando el corazón de nuestro Padre. Porque recordemos que cuando transcurre el tiempo y no vemos mejoras, es fácil pensar que nuestra oración no cambió nada. Y así dejamos de orar y nos damos por vencidos. Sin embargo, el ejemplo que dio Jesús por medio de la parábola de la mujer que se presentó ante el juez injusto es que aun cuando parece que la cosa no mejora, necesitamos mantenernos en contacto con Dios, porque la oración tiene que ser tendencia, no una posición. La oración persistente, es un estilo de vida que produce resultados. La oración es algo más que ponernos de rodillas o apretarnos las manos con los ojos cerrados. La oración es la actitud de operar en conjunto con Dios. Implica ejercer nuestra autoridad para la intervención celestial en nuestros asuntos terrenales. La parábola de Lucas 18 empieza informándonos que en cierta ciudad había un juez que no tenía temor de Dios ni de los hombres. En otras palabras, no le importaba que dijeran ni que pensaran los demás acerca de él, porque él era el juez. Los tiempos bíblicos se parecían mucho a la época del lejano oeste en Estados Unidos, en los que un juez titular viajaba de pueblo en pueblo para tratar los casos, resolver disputas y dictar sentencias. Este juez de la parábola en particular debe haber tenido un gran número de casos dentro de su ámbito o autoridad, y con el paso del tiempo se había ganado la fama de ser un juez injusto.
Jueces como este eran blanco fácil para los sobornos. Los ricos siempre podían pagarle para que fallaran a favor de ellos. Lo más probable es que la viuda que había llevado su caso ante él no tuviera dinero ni influencia. No tenía ninguna posibilidad de ser escuchada, ni de recibir un fallo justo a su caso. Pero eso no le impidió intentarlo. Del Génesis al Apocalipsis, cuando Dios quiere decir algo importante, muchas veces elige lo más bajo de lo bajo para hacerlo. Muchas veces realza a los huérfanos o a las viudas porque ellos representan lo más indefenso de la sociedad. En tiempos bíblicos, una viuda tenía varias cosas en su contra. En primer lugar, en aquella época, las mujeres no contaban con mucha protección. Si una mujer no tenía un marido que la defendiera, la sociedad no la defendía. En segundo lugar, las viudas de la época bíblica generalmente eran pobres, sin recursos económicos, porque todos los empleos eran de los hombres. Asimismo, el hecho de que esta viuda en particular tuviera que defender su propio caso significa que no tenía amigos ni parientes que pudieran o quisieran defenderla. No tenía ayuda, estaba sola y sin duda le parecía que el mundo estaba en contra de ella. Jesús no dio los detalles exactos del caso que la llevó a la corte, pero sí sabemos que algo sucedió que la había perjudicado. Había ocurrido algo que necesitaba ser tratado legalmente. Tenemos conocimiento de que estaba pidiendo ser protegida legalmente de su adversario. Ella debe haberse sentido indefensa, expuesta y asustada. Necesitaba que la ley arbitrara entre ella y su oponente, cuyo objetivo era perjudicarla. Entonces, cuando el juez injusto no le dio la protección a la que tenía derecho por ley, ella decidió seguir pidiéndola. No dejó de hacerlo. Había alguien que quería hacerle daño y ella no tenía la capacidad, el dinero ni el poder para detenerlo. Solo la ley podía impedirlo. Antes de escarbar a fondo en la historia, quiero hacer una pausa para preguntarte si alguna vez estuviste en una situación en que las personas que supuestamente debían ayudarte no lo hicieran o se volvieran inaccesibles cuando más las necesitabas. ¿Alguna vez te sentiste sola e indefensa y sin embargo estabas totalmente convencida de lo que te había pasado? O sin duda alguna algo estaba mal y que incluso era ilegal. Si alguna vez tuviste sentimientos como estos, comprendes la situación en la que estaba esta mujer. Ella no tenía la capacidad de protegerse a sí misma, en su nivel cultural, claro, y mucho menos en su entorno. Sabía que si el juez no intervenía a su favor, no contaba con ningún recurso para conseguir la protección o la victoria sobre su adversario. Sin embargo, al juez no le importaba, no estaba dispuesto a ayudarla ni se conmovía por su situación apremiante. Era un juez injusto y no le importaba que esta mujer tuviera derechos legales. No obstante, lo que remarcó Jesús en esta historia fue que aunque el juez no tenía la sensibilidad para ayudar a la mujer, intervino a su favor simplemente para que lo dejara en paz. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo: no temo a Dios, ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Básicamente, amadas,
El juez no quería que ella siguiera molestándolo. No quería tener que escuchar continuamente sobre su problema. No se trataba de que le importara la situación de la viuda, ni lo que la gente o Dios mismo pensara acerca del asunto. Simplemente estaba cansado de escuchar quejarse ante él. Supuso que había una sola manera de sacársela de encima, darle lo que ella le había pedido. Así que eso fue exactamente lo que él hizo. Le dio el amparo jurídico que le correspondía por derecho propio. Sabemos hasta qué punto de la tenacidad de esta mujer molestaba al juez. Sin duda alguna fue injusto, porque la palabra griega traducida como agotándome quiere decir poner el ojo morado. El asunto no es que ella literalmente fuera a golpear al juez o ponerle el ojo morado. Ponerle el ojo morado quería decir arruinarle la reputación. La mujer no solo estaba cansada al juez justo, sino que él sabía que si ella seguía viniendo una y otra vez, podría llegar a arruinar su nombre por negarse a cumplir con su obligación legal. Evidentemente, esta mujer aparecía en el tribunal público y le decía al juez que no estaba haciendo lo correcto. Había llevado el caso más allá de su deseo de lograr el amparo jurídico. Había puesto su nombre en tela de juicio y lo había hecho en público. Entonces el juez le dio a la mujer lo que le correspondía legítimamente, no solo para sacársela de encima, sino también para cuidar su propia reputación. Jesús hace una comparación interesante entre la viuda y el juez injusto y nosotros ante Dios. ¿Acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a Él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo que pronto les haré justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Recordemos que Jesús dijo, y lo dijo claro, que si un juez injusto al que no le importaba Dios, la gente, la justicia ni la ley, pero al que sí le importaba lo suficiente su comodidad y su reputación, dio respuesta a la súplica de esta mujer. Cuánto más Dios, quien es justo, recto y compasivo, proporcionará justicia para sus elegidos. La viuda era una desconocida para el juez. Los elegidos no son desconocidos para Dios. Son el pueblo de Dios, son sus hijos. Tú y yo pertenecemos a Jesucristo y formamos parte de sus elegidos. Si un juez injusto le concedió protección jurídica a una desconocida para proteger su propia reputación, ¿cuánto más Dios proporcionará justicia a sus hijos, no solo por el bien de su propio nombre, sino también por el bien de aquellos a quienes Él ama? Jesús lo deja en claro. Él no se demorará en hacerlo cuando tú lo busques como la mujer que buscó al juez. Y es por eso que nosotros tenemos que exigir esos derechos legítimos. En su parábola, Jesús usó un concepto interesante que es fácil de pasar por alto. Lo utilizó varias veces, el concepto de justicia o de amparo jurídico. El asunto en cuestión no era si el juez conocía a la mujer, si le caía bien o si sentía lastimada por ella. El problema sobre la mesa era la ley. Ella necesitaba que el juez ejerciera el poder de la ley en su situación porque su adversario la estaba tratando injustamente. Necesitaba una intervención legal.
Verás, hay algo más que pueda llamar la atención a Dios que su relación contigo, su compasión por ti o incluso el amor a su nombre. Como hija del rey, heredaste derechos legales. Estos derechos existen gracias al nuevo pacto del que eres parte desde que confiaste en Jesucristo para tu salvación. El problema que tal vez estamos enfrentando o con el cual estás luchando hoy puede ser una cuestión de pacto. Si es así, eres libre de apelar a Dios. A pesar de que el juez injusto no le importaba a la mujer, él respondió a su pedido y le dio lo que era legítimo suyo, porque ella seguía confrontándolo con la ley. La reputación del juez estaba en juego porque él no defendía la ley y en última instancia estaba obligado ante la ley. Quiero que no olvides esto, mujer del reino. Dios es un Dios de pacto, también es un Dios de palabra. Se ha atado a sí mismo, a su propia palabra. Ató su nombre y su reputación a lo que Él ha dicho. Está atado a los acuerdos de su propio pacto, debido a que Dios es justo por naturaleza. Está comprometido con su propio modelo de justicia y obrará en sintonía con su propio pacto. Sin embargo, muchos creyentes no entienden cuáles son sus derechos según el pacto de Dios. De no haber sabido la viuda a que le daba derecho la ley, no habría tenido nada que llevar ante el juez injusto. Sin embargo, como conocía la ley y sabía a qué estaba obligado el juez por ley, pudo presentarse una y mil veces ante él con seguridad para pedirle lo que era legítimamente suyo. Su conocimiento de la ley le dio la base sobre la cual asentarse. Por eso es muy importante, mujeres de reino, que nosotros conozcamos la palabra, que nosotros entendamos que tenemos derechos, pero que también tenemos obligaciones como hijas del Señor. Una mujer de reino hace algo más que orar, eso no lo olvides. Una mujer de reino sabe cómo orar legalmente. Si eres como la viuda y no tienes a quién recurrir, necesitas conocer tu situación ante Dios. Cuando conoces tus derechos, apelas a Dios con la autoridad de lograr su atención o su favor a partir de la situación legal que te otorgó la sangre de Jesucristo y el nuevo pacto. La mejor manera de orar es sujetarte a la norma de su propia palabra. Abre tu Biblia en las partes donde Dios ha dicho lo que hará por sus hijos y ora. Dios, tú no mientes y eres fiel. Esto es lo que dijiste y esto es lo que estoy pidiéndote en nombre de Jesús. Esa clase de oraciones basadas en la palabra de Dios reciben respuestas. Le digo que pronto les haré justicia. Lucas 18:8. Amadas mujeres del reino, Dios está comprometido antes que nada con su palabra, con su pacto. Él no está atado a lo que tú piensas, no está atado a lo que opinan los demás, ni siquiera está atado a lo que sientes. No está atado a tus padres, a tu esposo, a tu jefe, a tu médico, a tus amigos, ni a nada, pero sí está atado a su palabra. Es la única cosa con la que está completamente comprometido. Si aprendes a orar a Dios de acuerdo a tus derechos de pacto, lo verás abrir las puertas que creías que estaban cerradas. Cerrar las puertas que se opongan a ti, derrotar a tus enemigos, vencer a tus demonios y llevarte rápidamente a su destino. Verás al rey intervenir a tu favor, al favor de las mujeres del reino, de su reino.
las cuales oran las oraciones del reino. Amadas, la vida cristiana sin oración es como manejar un automóvil con el tanque de combustible casi vacío. Manejas con la reserva esperando llegar a tu destino antes de que el auto jadee y se detenga. De la misma manera, muchos de nosotros tratamos de vivir sin la oración porque pensamos que podemos salir con la nuestra. Eso hasta que terminamos avariadas al costado del camino. No somos los únicos creyentes que luchan con la oración. Los discípulos de Jesús le pidieron que le enseñara cómo orar porque no sabían. Le hicieron algunas de las mismas preguntas que nos hacemos nosotros. ¿De qué manera nosotros, como seres físicos, no comunicamos con el Dios invisible, a decir verdad? Porque tenemos que hacerlo siquiera. Jesús contestó sus preguntas en Mateo 6:7. Jesús mostró cómo debemos orar y también cómo no debemos orar. Las preocupaciones que Él enumeró son cosas a las que tenemos que estar atentos porque arruinarán nuestra vida de oración. De hecho, Jesús nos da el Padre Nuestro como un patrón o un modelo de comunicación reverente y eficaz con Dios. Así que debemos de orar con frecuencia, debemos de orar con sinceridad y también orar en secreto. Orar pensativamente y orar específicamente. Eso es lo que quiere nuestro Padre Celestial de nosotros. Así que alábalo, ámalo, acéptalo, porque apenas estamos entendiendo cómo el reino de Dios trabaja y cómo Dios nos va a llenar de fe para lograr nuestros derechos legales y nuestra salvación basado en conocimiento. Así que ánimo, mis mujeres del reino, que lo mejor está por venir. Dios te bendiga.